Bueno, muy buenas noches a todos, a todas y a todos a este nuevo curso, Abolicionismo y los Derechos Humanos. Estoy muy contento por tenerlos aquí, compartiendo nuevamente desde Puerto Rico. En este curso vamos a explorar un poco la interconexión, ¿verdad?, del movimiento abolicionismo, como hemos hecho ya con otros temas, con el derecho internacional, así que espero que sea de su agrado. Una resumen breve, ¿verdad?, de los distintos temas que hemos discutido. Pues ya hemos pasado un poco sobre qué es el abolicionismo, ¿verdad? Hemos discutido la historia de las cárceles, no solamente a nivel de Puerto Rico, ¿verdad?, sino la institución de cárceles, ¿verdad? A través de la historia, obviamente no tan detallado como quisiéramos, pero ciertamente hablamos que es una institución bastante nueva, creada por los hombres, y pues nada, con todo lo que sea, todo lo que pueda ser creado puede ser rehecho, así que no es nada sagrado lo que estamos hablando ahí. Y hablamos también sobre la importancia de entender cómo el sistema criminal se mantiene operando, cómo es que se han integrado una serie de legislaciones, de reglamentaciones, para permitir entonces que siempre el sistema tenga clientes. Ahí discutimos los problemas que no solamente hay con lo que se llama el fenómeno School to Prison Pipeline, la guerra contra las drogas, eh, y distintas otras, ¿verdad?, que propician que siempre haya contacto entre las personas, un grupo de personas, con el sistema de justicia criminal. El sistema criminal, ¿no? Porque no tiene nada de justicia. Y también ahí exploramos también hasta el sistema de probatoria, ¿verdad?, de libertad bajo palabra, como muchas veces las situaciones están desarrolladas para que la persona fracase y vuelva a la cárcel. Así que hay distintas maneras de cómo identificar esos puntos esenciales para entonces poder hacer los cambios necesarios. Atender a los que están en el sistema fue el próximo curso. Ahí discutimos cuáles son las condiciones que presentemente existen con todas las personas que tienen contacto, desde la persona que es arrestada para enfrentar un juicio, y entonces las personas, como mencioné, los que están en probatoria, los que están extinguiendo su sentencia fuera de la cárcel. Pero aún dentro del contexto de cumplimiento de sentencia. En el curso, luego de eso, hablamos de qué ocurre cuando una persona es excarcelada y las barreras que enfrenta para poder entonces reintegrarse a la comunidad de la cual viene. No solamente discutimos el caso de don Juan, que está aquí con nosotros, y las dificultades que Juan enfrentó para acceder al mercado laboral nuevamente, y obviamente el problema que genera eso, no solamente económico, pero también social, emocional, y en su comunidad, y en su familia, y en su comunidad, pero también otros componentes que también identificamos, que hay aproximadamente 396 leyes que tienen sobre 425, 430 consecuencias colaterales por una convicción en Puerto Rico. Eso sin incluir las que vienen del sistema federal que nos impone. Luego de eso nos acompañó el profesor Fernando Tormos, que es de la Universidad de Baltimore en Maryland, para discutir su experiencia como investigador y como profesor de movimientos sociales dentro del contexto de Black Lives Matter en Ferguson. Y, ¿verdad?, ver relaciones, ver que existen, cómo es que los movimientos sociales se generan, para entonces pues estar consciente que el movimiento abolicionista de Puerto Rico requiere, ¿verdad?, que exista, y para que exista pues era importante conocer cuáles eran esos factores que se dan. Posteriormente a eso nos acompañó la profesora Marisol Lebrón, que discutimos entonces la intersección entre tecnología con el movimiento abolicionismo, al igual que el doctor Joaquín Villanueva y el doctor Raúl Santiago Bartolomé, ambos que discutimos en el macro, ¿verdad?, los espacios abolicionistas, y hablamos también del ejemplo en Puerto Rico sobre cómo la planificación de vivienda es utilizada muchas veces para propiciar efectos discriminatorios
Él nos enseñó, ¿verdad? Y discutió la política de los residenciales públicos, cómo se visualizaron como espacios temporeros de vivienda, pero a la misma vez cómo se convirtieron en el depósito de la comunidad. Y pues hablamos también de distintas políticas relacionadas a vivienda y nos enseñó unos mapas increíbles, ¿verdad? Hablando de la distinción que se da entre unas comunidades en el área de San Juan, de la capital de Puerto Rico, que tan solo están divididas por o un puente o una avenida, y la distinción que hay en términos de recursos disponibles para uno versus el otro. Continuamos el curso con una discusión sobre alternativas al encarcelamiento, y entonces ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a Daralí, trabajadora social de la sin fines de lucro llamada Connect, que es de Nueva York, y ella estaba hablando sobre su experiencia de educadora a trabajadora social con esa sin fines de lucro, y que se dedican a lo que se llama el concepto de justicia transformativa. Pero muy interesante porque viene desde la perspectiva tomando como base o el programa se genera con las necesidades de el sobreviviente, o sea, aquel que ha experimentado violencia. Y tomando en consideración las necesidades particulares de esa persona, es que entonces comienzan a trabajar. No lo hacen imponiendo un sistema, conociendo que existen distintas maneras de trabajar con grupos. A eso, pues la semana pasada tuvimos la experiencia de Frederick, que trabaja con Intercambios PR, para hablar sobre la política que se ha seguido para atender el uso de sustancias controladas. Y él nos habló muy elocuentemente sobre lo que Intercambios está haciendo en Puerto Rico y también cómo se ha decidido criminalizar ciertas drogas, ¿verdad? A través de los años, y cómo se ha atendido esa criminalización, generando entonces pues lo que sabemos con la guerra contra las drogas en Estados Unidos, que aumentó casi 200-300% la población carcelaria de los Estados Unidos, y en Puerto Rico se manifestó también con la política de mano dura en los años 90. Hoy, pues entonces entramos a un capítulo nuevo sobre el abolicionismo y los derechos humanos. Quería recalcar, ¿verdad?, que para mí la definición que yo trato de utilizar es el movimiento, para describir el movimiento, un movimiento donde se desmantela el andamiaje legal y reglamentario que en estos momentos propicia una sobrecriminalización de ciertas comunidades marginadas, y que entonces redistribuye esos recursos que se utilizan para mantener a las personas presas o mantener el sistema legal, atender las causas que generan, ¿verdad?, esa conducta no deseada. Así que no solamente es eliminar recursos, sino que es redistribuir. Como obviamente hemos discutido ya y como repasamos anteriormente, esto no es una reflexión exclusiva del derecho criminal. O sea, esto no es para entonces coger la reválida de derechos, sino es para forzarnos a nosotros incorporarle un aspecto de interseccionalidad, identificar que existen distintos sistemas, no solamente en el sistema legal. Ya hemos hablado del sistema de planificación y el sistema de tecnología, pero existen otros sistemas y estamos tratando pues siempre de buscar cómo hay una conexión, y pues por eso era importante. Mi meta en el día de hoy es pues, reconocer que reconocer cómo se manifiestan las mismas políticas discriminatorias en el contexto internacional. Vamos a tratar de explorar, a ver si podemos reconocer algún ejemplo, ¿verdad?, que podamos identificar como política y como abolicionista, pensar por qué es que se está generando ese tipo de relación. Y entonces, cómo el derecho de derechos humanos, el derecho internacional de derechos humanos atienden ese tipo de política. Y como siempre, hay una posibilidad para hacer una discusión al final.
Tengo aquí un ejemplo que quería compartir con ustedes sobre los estándares internacionales de derechos humanos y cómo atienden, ¿verdad? Este tipo de visión, ¿verdad? Del uso de fuerza. Déjame borrar esto aquí, que me salió el pop-up de The Guardian. Esto es una noticia que salió en The Guardian, que es un periódico publicado en Inglaterra, que habla sobre un informe producido por la Universidad de Chicago. Ellos tienen una clínica de derechos humanos que examinan entonces los estándares internacionales sobre uso de fuerza policial. El contexto internacional pues tiene obviamente muchísimo que podemos discutir ya mismo, pero en este caso pues queremos recalcar que existen ya unos estándares internacionales de cómo es que la policía debe actuar, ¿verdad? Y eso se puede hacer lo mismo con unos estándares de cómo las cárceles deben actuar y otras integrantes de un sistema que interrelacionan con este curso. Ellos entendieron y hicieron una mirada a las 20 ciudades más grandes y buscar entonces cómo es que esas fuerzas policíacas actúan, ¿verdad? En comparación a los estándares internacionales. Y según este informe, pues ellos entienden que ninguno de los lugares que fueron analizados cumplen con los estándares mínimos de derechos humanos. Por ejemplo, hablan aquí, en España, los oficiales tienen que ofrecerle un warning, ¿verdad? Verbal y disparar al cielo, ¿verdad? Antes de que pueda apuntarle a otro ser humano. Y lo mismo con las llaves para detener a una persona han sido ya prohibidas en muchos lugares. Sabemos que en Estados Unidos, pues esa no es la situación. Pero es interesante porque, para mí es interesante porque entonces en un contexto internacional, ¿cómo es que la comunidad internacional ha generado un tipo de conducta mínima en donde estos agentes estatales tienen la obligación, ¿verdad?, de respetar la vida, la seguridad y evitar el discrimen como unos principios básicos de derecho internacional, y cómo entonces se hace ese análisis y se transfiere y se verifica a una situación en este momento, en esta noticia, ¿verdad?, en Estados Unidos, en las distintas agencias policíacas, pero ciertamente no es el único. Y esa es la razón por la cual quería compartir con ustedes, y hoy vamos a hablar un poco más con nuestra invitada, la profesora Annette Martínez Orabona, es directora de la Clínica de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana, y directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos. La conozco desde el 2005, estudiamos juntos en la Facultad de la Interamericana, también se graduó luego de eso de Fletcher School of Law and Diplomacy, trabajó en CEGIL, que es básicamente el bufete más grande sin fines de lucro de Latinoamérica que lleva casos a nivel internacional de derecho, en protección de derechos humanos. Llevó un caso contra los Estados Unidos de Guantánamo, llevó un caso de Barbados, etcétera, etcétera, etcétera. Dos casos de Puerto Rico han sido atendidos ante la Comisión Interamericana gracias al liderato de ella. Así que para mí le damos la bienvenida y estoy sumamente honrado de que ella esté aquí con nosotros y podamos hablar un poquito más. Así que bienvenida, Annette. Hola, buenas noches. Buenas noches. Escucho con un poco de eco, pero no, ya. Buenas noches a todos, todas y todes. Gracias por la invitación que me hizo Diego para compartir con ustedes. No estoy... tengo mucho que compartir. Tengo muchos distintos, ¿verdad?, aspectos de cómo se aplica el derecho internacional al tema base de este curso,
que es el abolicionismo, pero mirándolo desde una perspectiva más amplia, el abolicionismo tiene mucho que ver, o sea, tiene todo que ver con la opresión, ¿verdad? La sujeción de unos grupos sobre otros. En esa sujeción está al centro de ella misma, están los temas de, ¿verdad? Temas de poder político, temas de poder económico y temas también de poder social. Dentro de mi experiencia como abogada de derechos humanos a nivel internacional, estos son temas con los que trabajamos transversalmente, o sea, prácticamente en todas las violaciones a derechos humanos a distintas poblaciones, nosotros vamos a ver esa interacción, ¿verdad? De sujeción de poder de unos sobre otros constantemente. Anet, antes que siga, Sí. para algunos de aquí no son abogados. Lo que sí me gustaría era una breve explicación qué es eso de derecho internacional, porque la realidad es que no es tan fácil visualizarlo para las personas pues que estamos, no sé, diariamente fajados para que el humano se vaya la luz. Entonces, pues quería ver si podría entonces en Arroyo de Habichuelas, pues decir cuál es la diferencia de derecho internacional, si es derecho humano, si eso de dónde sale de la Constitución, pero no tiene que ser muy, algo bien sencillo. Gracias. Bien sencillo, bien Sí, sí, como sencillo. en 2 minutos. Bien, pues esto en 2 minutos. Ha sido una... Falso. Tómate el tiempo que tú quieras. Estaba molestando. No, los derechos humanos, ¿verdad? Como los conocemos hoy, porque digamos que los derechos humanos hoy se conocen de una forma, pero son conquistas, ¿verdad? Son reconocimientos que se han hecho en el tiempo y que se han logrado porque ha habido luchas y se ha vertido mucha sangre para lograr que se reconozcan unos mínimos, ¿verdad? Inherentes a la vida humana. Hoy en día incluso hablamos de nuevos derechos humanos pertenecientes al medio ambiente. Así que sigue evolucionando esa lucha por el reconocimiento de esos mínimos que lo que tiene como base es la dignidad humana, la posibilidad de existir de una manera digna. Tengo que decir que hoy en día hay todo una estructura normativa, con eso quiere decir que hay leyes, ¿verdad? Lo que sería leyes a nivel de estado de cada país, pero a nivel internacional existen también normas, ¿verdad? Y esas normas las definen los estados. Y, y eso siempre en mis clases, yo doy clases en la Escuela de Derecho en la Universidad Interamericana, soy abogada de derechos humanos, es mi enfoque, pero siempre cuando hablo sobre estos temas hago la salvedad de que los derechos humanos como los conocemos hoy, ¿verdad? Son el producto, número uno, como dije ahorita, de luchas para lograr que los estados reconozcan esos mínimos. Pero en segundo lugar, hay que tomarlo siempre con sospecha, porque lo que está escrito finalmente, digamos, en un tratado que es como un tipo de contrato, ¿verdad? O sea, un contrato entre una persona u otra para comprar algo, para alquilar algo, pues a nivel internacional existe un análogo a esos contratos, se llaman tratados, que se firman entre países o entre un país y otro o entre muchos países. Entonces esos tratados, existe un grupo de ellos que han sido los que definen, ¿verdad? Lo que los estados consideran como derechos humanos. Te digo que tenemos que tomarlos como de manera sospechosa o crítica, ¿verdad? Porque lo que pedimos a aquellos que luchamos por ese reconocimiento de esos mínimos no es necesariamente lo que finalmente se escribe en esos contratos internacionales, en esos tratados, pero con esa salvedad
Hoy en día existen varios tratados que recogen lo que son las obligaciones que asumen los estados para con las personas que están bajo su jurisdicción. Quiero aclarar también que dije personas, no ciudadanos. Y es una distinción importante porque muchas veces en el lenguaje se nos escapan cosas, ¿verdad? Que tienen, que tienen un gran peso o una importancia. Los derechos humanos se supone que protegen a todas las personas. No importa tu estatus legal, no importa tu nacionalidad, no importa si naciste en ese país o no. Donde estés, ¿verdad? El estado donde tú te encuentres, tiene que respetar tus derechos humanos. Una pregunta, y si me violan los derechos humanos, voy un segundito a donde al cuartel para reclamarlo. Bueno, sí, pues muy probablemente esa es la manera más básica de hacerlo. Lo que pasa es que no hablamos todos los días, ¿verdad? De, tú vas a ir a la policía porque te violaron tus derechos humanos. No, claro, porque a nivel de estatal o incluso municipal, conocemos esos derechos humanos, no, o sea, no los conocemos por el nombre de derechos humanos, los conocemos de otra forma, como por ejemplo lo que es que no te detengan si no hay razones para ello, ¿okay? Que no entren a tu casa a rebuscarte tus pertenencias, ¿verdad? Sin una orden judicial. Todos estos protecciones tienen sus análogos a nivel internacional, una Carta de Derechos Humanos. Hoy conocemos, ¿verdad? Como Carta de Derechos Humanos, se le llama así a 3 documentos importantes, quiero mencionar. El número 1, y que casi todo el mundo conoce, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene una lista, fue la primera vez que se recogieron, ¿verdad? Un documento internacional, una lista de derechos, de derechos humanos, y se definieron de esa manera. Pero también se incluyen otros 2 tratados, que es el Tratado de Derechos Civiles y Políticos y el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos dos tratados son obligatorios, ¿verdad? Para los países que los han firmado y ratificado. Pero es interesante históricamente también saber la razón por la que existen esos 2 tratados, uno sobre derechos civiles y políticos y otro sobre derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, derechos económicos, sociales y culturales, derecho al trabajo, derecho a la educación, ¿okay? Derechos civiles y políticos, pues derecho a participar en las elecciones, derecho a la libertad, a que no te detengan sin antes llevarte a un juez o con una justa causa. Así que eso son como... Más comúnmente relacionado con el sistema americano, anglosajón también, ¿verdad? Podrías decir. Totalmente. Los derechos civiles y políticos está el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Así que no es, ¿verdad? Derecho económico, social y cultural, pero que está ligado a temas, ¿verdad? De capital. Así que la razón y a lo que iba por la que hay 2 tratados, usted ve la Declaración Universal, que fue el primer documento, y están todos los derechos ahí, juntos. Pero cuando los países decidieron darle dientes a esa declaración, que como declaración no era vinculante, quiere decir que no obligaba a los estados. Pero una vez hay un contrato, un tratado internacional, que fue lo que pasó, se coge esa Declaración Universal y se divide en 2. ¿Por qué? Porque había habían perspectivas diferentes o posiciones políticas diferentes, posiciones económicas diferentes a nivel mundial. Habían unos países, ¿verdad?, que favorecían la protección de sistemas más socialistas, de protección de los derechos culturales y económicos, y otros países, ¿verdad?, como sabemos, Estados Unidos entre otros, que no favorecían la protección de esos derechos y al día de hoy no ha firmado y ratificado el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y todo esto para decir que existe a nivel internacional, ¿verdad?, es toda esa normativa.
Si a usted, ¿verdad? O a una persona en nuestra región de las Américas se le violentan sus derechos humanos, como dije, lo primero que tiene que ocurrir es que el Estado responda, porque esa violación debe ya estar traducida a nivel local, a través de leyes locales, donde se le protejan esos derechos a usted. Así que tiene que haber una ley que prohíbe que hayan ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir ejecuciones extrajudiciales? Asesinatos, por ejemplo, de policías. Policías que asesinan personas durante una detención. Pues eso es una grave violación de derechos humanos. Si usted esa violación no se repara inmediatamente de forma adecuada por el Estado y por su sistema local, tribunal, policía, jueces, ¿verdad? Si eso no se resuelve a nivel local, pues existen sistemas internacionales o regionales de protección donde usted entonces pudiese, si se dan unos factores, pudiese presentar una demanda a ese otro nivel. Y esa demanda ya no sería contra el policía, ¿verdad? Eh, sino contra el país. Sería presentar una demanda contra el país por no acatar sus obligaciones internacionales de protegerle a usted. Déjame interrumpirle ahí un segundito. Cuando comenzaste, mencionaste el concepto de cómo el abolicionismo tú lo veías dentro, en el contexto aislado, ¿verdad? Y la aplicación que tendría a nivel internacional. ¿Podrías repetir lo que mencionaste sobre el control, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, todos los que hemos estado en este curso, todas las clases, hemos tratado de identificar, ¿verdad? Esa necesidad, pero me gustaría desde el punto de vista tuyo otra vez si podías repetir eso y si nos podías dar un ejemplo de cómo se manifiesta, ¿verdad? Yo creo que tenía un ejemplo bueno. Lo que comentaba es que este tema de esta clase, que es el abolicionismo, pues está bien ligado, o sea, se define, ¿verdad? El ser abolicionista es cuestionar esa relación de poder y de sujeción de unos sobre otros y que se dan distintos contextos. Yo tengo que, y estaba mencionando que es algo que se ve constantemente en los distintos tipos de casos que yo he trabajado. En algunos casos son más evidentes, ¿verdad? La cuestión del abolicionismo, o de esa sujeción de poder. En otros casos no es tan evidente, pero yo puedo mencionar algunos ejemplos. Puedo mencionar, por ejemplo, los casos del Cono Sur durante las dictaduras en la región de América del Sur. Estas son dictaduras de los 60, 70, 80 y en algunos casos hasta los 90. Hubo unos procesos de operación transnacional donde las fuerzas militares y policiales de distintos países de América del Sur principalmente trabajaban en conjunto para detener disidentes políticos, ¿verdad? Que cuestionaban a las dictaduras en el poder en ese momento. Entonces esos disidentes políticos eran movidos de un país a otro. Los detenían, los mantenían en lugares de detención no oficiales, o sea, no había forma de identificar dónde estaban estas personas. Se les sometía a distintos actos de tortura. En muchísimos casos fueron asesinados, lo que conocemos hoy como desaparecidos forzosamente, quiere decir personas que fueron detenidas y que al día de hoy se desconoce su paradero, así que continúan en una situación de desaparición bajo la custodia del Estado. También ocurrieron actos de robo de niños. O sea, en muchos casos hubo personas que fueron detenidas estando
en estado de gestación, o sea, embarazadas. Y entonces se les detuvo y se llevó o se permitió que ese embarazo llegara hasta, hasta el parto. Y entonces se robaban a esos niños y se daban a otras familias, por lo general familias de militares. Entonces, en esos casos, pues uno ve, ¿verdad? Claramente unas relaciones de poder, que yo hablaba de relaciones de poder político, hablaba de relaciones de poder económico, relaciones de poder social. En este ejemplo específico que estoy dando, yo llevé varios casos, pero llevé uno junto con otros compañeros de SEGIL, que fue el caso de Macarena Hellman. Macarena llega a nosotros al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional como una adulta, una joven adulta ya, y ella había sido una de esas bebés robadas a su mamá, que había estado, ¿verdad?, detenida y fue desaparecida, y a su papá, que fue asesinado extrajudicialmente y su cuerpo fue hallado en unos cuerpos de agua torturados. Así que Macarena se entera ya siendo adulta de que ella, en su familia, ¿verdad?, con la que ella se había criado y había crecido, no era su familia verdadera. Y es su abuelo quien estuvo toda la vida buscándola. Su abuelo es un gran poeta argentino de nombre Juan Gelman. Y Juan estuvo toda la vida buscando a su nieta hasta que la encontró. Y entonces llegan a Segil, que era donde yo trabajaba, porque el Estado nunca realmente atendió el reclamo de identificar a las personas que habían perpetrado el crimen, pero específicamente lo que interesaba a Macarena y al día de hoy sigue interesando, más allá, ¿verdad?, del tema de la justicia, que tiene mucho que ver en el caso de ella con el tema de la verdad, de conocer la verdad de lo ocurrido, ¿verdad?, de desmantelar esa estructura que existía y de que se dé a conocer que eso fue lo que ocurrió, ¿verdad?, a nivel sistémico. Y en segundo lugar, lo que ella buscaba era encontrar finalmente el cuerpo de su mamá para darle sepultura y tener ese proceso que es muy personal. Así que ese es un ejemplo, ¿verdad? No, es interesante cómo mencionan varios terminologías. Estás hablando de dignidad, estás hablando del derecho a la verdad, estás hablando de cómo el sistema propicia ciertas conductas y ciertas violaciones sistemáticas, ¿verdad? Pues no era una situación que fue a ella, fue porque se montó el aparato completo y cómo el reclamo a nivel internacional no era simplemente a ella otorgarle un remedio individualizado, sino que era más amplio, ¿verdad? Y es interesante cómo el sistema permite a los peticionarios, en este caso, tratar de generar distintos tipos de remedios que a lo mejor en el sistema legal que nosotros estamos, pues no necesariamente cabe, ¿verdad? Son como que mucho más amplios. ¿Tú podrías darnos otros ejemplos de cómo entonces difiere un sistema legal que estamos acostumbrados a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos versus otros remedios que a lo mejor tú has podido observar? Sí, quería mencionar, bueno, en ese caso en específico, ¿verdad? Pero es un ejemplo de varios, porque esto es una cosa, como dije, que se repitió en distintos países del Cono Sur, en una cuestión transnacional. Esto es bien importante en el caso de Macarena Hellman. Macarena nace en Uruguay. Yo les hablaba que es transnacional, aunque sus padres eran argentinos, con esta operación que se llama Operación Cóndor, a sus padres, a su mamá específicamente, la movilizan al Uruguay. Y esto tenía sentido como estrategia militar para evitar que se pudiera seguir el rastro de estas personas y encontrarlas. Así que quería aclarar ese detalle. En cuanto a los remedios, se va a nivel internacional porque en efecto los estados han sido muy, ¿cómo diría?, renuentes
a adoptar las medidas que tienen que adoptar para atender los temas específicos de acceso a la verdad, que tiene que ver con acceso a la información, tiene que ver con poder identificar o requerir del Estado que se empleen recursos para identificar esos espacios donde están estas, ¿verdad? Estas personas sepultadas. Identificar los cuerpos después de mucho tiempo requiere también recursos, ¿verdad? De antropología forense, etcétera. Así que a nivel internacional está muy claro lo que se requiere de los estados, pero los estados han sido muy renuentes a aceptar incluso, ¿verdad? A publicar lo que es esa verdad de lo que ocurrió. Y eso tiene también que ver con que a pesar de que han cambiado las administraciones, a pesar de que ya no estamos hablando de dictaduras militares, ahora tenemos unas democracias que igual se mueven con los mismos poderes económicos y políticos que se movían las anteriores. Así que hay unas estructuras ahí que son bien difíciles de romper y que no van a ceder tan fácilmente. Eso es un ejemplo. Yo quería mencionar otros. Yo sé que es tarde, no voy a tomar un montón de tiempo, pero quería mencionarles, ese es uno de diferencia de poder, ¿verdad? Hablaba de la sujeción política. Yo quería hablarles de otro tipo de temas de sujeción y de opresión de un grupo sobre otro, que es el tema, perdón, que es el tema racial y étnico. En el caso del tema racial, está muy vinculado hoy en día, o lo vemos presente, no solamente en el tema de la violencia policial per se, sino yo quisiera mencionar el tema de la violencia de los estados en contra de las personas que se movilizan de un lugar a otro, o sea, en contra de personas migrantes. Las poblaciones migratorias son una de esas poblaciones que se encuentran constantemente en el riesgo de ser violentados sus derechos humanos. Y no solamente la persona que se moviliza, sino sus hijos y generaciones futuras. Yo sobre esto tengo muchísimo material, pero quiero solamente concentrarme tal vez en un ejemplo. Y es el ejemplo de la República Dominicana, que es un caso que yo trabajé, que he trabajado por muchos años. En la República Dominicana existe una población bastante amplia de personas de ascendencia haitiana. Y son estos grupos son grupos que han sido discriminados, perseguidos históricamente en la República Dominicana. Y en el fondo lo que hay, ¿verdad? Lo que guía todas estas estructuras en contra de este grupo son realmente nociones raciales discriminatorias, porque aparentemente, ¿verdad? O sea, el discurso siempre de que de Haití viene la gente pobre, de Haití viene la gente sin educación, de Haití viene la gente negra, ¿verdad? Entonces, todas estas características son utilizadas constantemente para negar derechos. Uno de esos derechos ha sido el derecho a la nacionalidad. Esto se da de distintas formas, pero el gran caso que trabajé, que he trabajado por muchos años, tiene que ver con el no poder ser reconocidos como nacional en República Dominicana, número uno. O número dos, siendo ya reconocidos como nacional del país, que de repente, de la noche a la mañana, decide el Estado que ya no vas a ser más dominicano o dominicana. Esto ocurrió en el 2013, hubo una decisión donde el tribunal de más alto rango de la República Dominicana que decidió que desde 1921 aquellos nacionales dominicanos, o sea que habían sido reconocidos como nacionales dominicanos, si tenían padres haitianos, aunque hubiesen nacido en República Dominicana, nunca habían obtenido el derecho a la nacionalidad, así que se les despojó de esa nacionalidad de forma retroactiva, quiere decir para atrás, hasta el 1921 para acá.
Eso creó un caos, como se pueden imaginar, pues miles de personas de la noche a la mañana quedaron en estado de apatridia, que es el nombre que se le tiene, que se reconoce internacionalmente a personas a las que no se les reconoce como nacionales de ningún país. Así que quería mencionar ese caso en particular porque la apatridia puede ser inducida, como ocurre en Dominicana, y está generada por unas estructuras opresivas de discrimen racial y de discrimen social también, porque sí tiene que ver con la cuestión económica, ¿verdad? Al pobre, a la persona pobre, y sabemos que hay una gran diferencia económica entre los sectores obreros haitianos y dominicanos. Eso también tiene unas relaciones específicas políticas. La República Dominicana se ha visto enriquecida por la mano de obra barata de Haití, que no hay otra manera de mantenerla así si no es sin reconocerles derechos iguales que a los otros ciudadanos dominicanos y dominicanas. Así que mientras usted mantenga a ese grupo en una situación ¿verdad? De desigual, pues entonces se puede aprovechar de ese grupo para explotarlo económicamente. Es interesante porque tú estás mencionando un fenómeno, ¿verdad? De la explotación, ¿verdad? De laboral de esta sociedad migrante. Y no, nosotros en Puerto Rico existe el mismo fenómeno, existe una población grande de migrantes dominicanos en Puerto Rico y muchos de esos migrantes pasan por el mismo situación, ¿verdad? Por su condición de no regularizada en Puerto Rico, a consecuencia de las leyes federales sobre migración, se exponen con más frecuencia, ¿verdad?, que cualquier otra persona a tener que aceptar un trabajo que no pague lo que se supone que pague o a trabajar horas extras sin tener que ser compensado por esa hora, ¿verdad? Todo por el miedo de que el patrono o la persona que hace esa contratación, miedo o realidad, ¿verdad? Que lo amenace y le trate de eliminar esa posibilidad de regularizarse o de mantenerse en el país. Pero es interesante porque la misma relación de poder se repite tanto en Puerto Rico como en otros lugares, como muy bien has dicho ya en Haití y Dominicana. Nadie puede explicar el impacto, ¿verdad? De lo que es el quedarse sin nacionalidad, mejor que las mismas personas que lo han vivido. Yo tengo un corto video que quiero presentarles de una amiga de República Dominicana de ascendencia haitiana. No sé si ustedes lo ven. Sí. Espero que lo puedan escuchar. Ya se llama Elena Lorac. Dame un segundito. Voy a buscar ahora el volumen de Anet así que me permiten un segundito. Imagínense ustedes que siendo españoles de nacimiento, teniendo su cédula, su acta, y que de la noche a la mañana le dicen, no, hay que quitarle, ustedes ya no son españoles,
O sea, ¿se imagina cómo pueden sentirse y que para tú hacer cualquier trámite, cuando vas te dicen que no? Imagínate, es algo bien difícil. Entonces, eso estamos pasando los dominicanos de ascendencia haitiana. Todos mis sueños fueron para abajo. Yo no podía tener un trabajo, tampoco podía estar en centro de formación, en centro de estudio, porque para tú poder estudiar, trabajar, tú tenías que tener la cédula de identidad. Y eso de verdad me dolió muchísimo, porque es algo que tú querías hacer y que tu propio país, pues entonces te pone esa barrera y no poder hacer nada, pues es algo que de verdad me frustraba. Pero a pesar de eso, pues seguí, seguí, seguí caminando, ¿no? Al principio teníamos mucho rechazo, nos trataban como personas inmigrantes, extranjeras. En las prensas de allá solamente se hablaba de que los haitianos reclaman papeles, pero nunca se hablaba de que éramos hijos de personas haitianas que habíamos tenido nuestra documentación y esa documentación nos fue violentada y nos la suspendieron. Entonces, por eso es que surge reconocido, porque ya habíamos sido reconocidos por el Estado Dominicano y empezamos entonces a incidir en reclamos de nuestra restitución plena y para un registro civil libre de discriminación, que es lo que un poco encaminamos con esto. Está en mute. Pues eso, quería compartirles, ¿verdad? Desde la voz de las mismas personas que viven bajo estos sistemas opresivos y discriminatorios, lo que significa. Nosotros hemos llevado varios casos a nivel internacional sobre este tema. Ya existen sentencias en contra de República Dominicana, más de una, de hecho. En el 2005 fue la primera de las sentencias internacionales en contra de República Dominicana por negar el derecho al registro de nacimiento de personas nacidas, unas dos niñas. Se llevó el caso de dos niñas, se llamaban Jan y y Violeta. Violeta como nuestra hija que se llama Violeta. Y ese caso estableció un precedente internacional estableciendo pautas sobre cuándo los estados pueden o no y cómo pueden o no decidir quién es nacional y quién no. Y si se puede o no negar el derecho al registro de nacimiento de un niño, de una niña o niña. Así que yo no quiero extenderme mucho más. Tengo otros ejemplos, ¿verdad?, de esos sistemas de opresión. Quería mencionar, solo para mencionar, pero sin entrar en mucho detalle, los centros de detención, específicamente el centro de detención de Guantánamo, como es un claro ejemplo de sistemas de opresión de temas étnicos y religiosos. Así que hay unos asuntos ahí, ¿verdad? Nosotros los vemos a nivel internacional, se ven, como dije, estas distintas dinámicas donde se repite el poder de unos sobre otros. Yo espero que esto les haya dado, ¿verdad?, un ejemplo de ese trabajo que hacemos. Y no sé si tengan alguna pregunta o comentario. En lo que todos los participantes van organizando sus preguntas, en términos de ti, ¿por qué te interesa el derecho humano? ¿Qué fue lo que te motivó para llegar ahí? Porque ciertamente no empezaste con lo de abolicionismo, esto es algo nuevo mío y gracias a hablaste muy bien porque todos los días me escucho hablando de esto 22 horas al día, así que estoy claro que si hay alguien que está harto de escucharme hablar de esto eres tú, pero tu trayectoria dentro del derecho humano, a diferencia de otras derechos, ¿verdad? Pues, ¿cómo llegaste allí? Pues mira, hay distintas razones, pero yo creo que desde la vivencia local en Puerto Rico, uno ver
distintos problemas sociales, limitaciones contra ciertos grupos en específico. Yo, en mi caso en particular, tengo que mencionar, ¿no? Yo vengo de una familia que mi papá y mi mamá, los dos, son independentistas y vivieron, ¿verdad?, el discrimen generalizado que muchas familias vivieron en Puerto Rico. No necesariamente eran líderes políticos ni nada, simple y sencillamente por creer en eso como una posibilidad política para nuestro país, pues había mucha persecución. Así que siempre era un tema en mi casa. Nací, me crié entendiendo esas dinámicas y lo que significan para la vida de las personas que piensan diferente. Pero no fue la única situación que me marcó, ¿verdad? En mi casa siempre estábamos claros en participar de las luchas. Entendíamos que había una estructura que decidía por nosotros y que una estructura en la que nosotros no participábamos. Así que yo tuve la dicha de vivir, de crecer con esa riqueza crítica, ¿verdad?, en la discusión local desde mi cuna. Pero cuando estuve en la escuela de Derecho, siendo una estudiante, hubo una experiencia que me marcó y fue que vino a Puerto Rico una lideresa, una defensora de derechos humanos dominicana de ascendencia haitiana, Sonia Pierre o Solange Pierre. Y Sonia Pierre era una mujer poderosísima, clara y una luchadora incansable, ¿verdad? Ella había sido perseguida constantemente, amenazada, vivió 1000 diferentes tipos de riesgos, ella y su familia, por defender la causa de los dominicanos de ascendencia haitiana. Así que Sonia vino a Puerto Rico precisamente por ese caso que les mencionaba de las 2 niñas, de Jai Bosico. Y entonces, ese caso, ella vino a hablar, a hablar con distintas organizaciones en Puerto Rico. Hilda Guerrero de Comuna Caribe, era una amiga muy personal de Sonia y la trajo a Puerto Rico. Ahí conocí a Hilda también. Y bueno, ella empezó a hablar sobre este tema y a mí me parecía, ¿verdad?, terrible. Me tocó la fibra más profunda de mi ser, saber que habían personas, niñas y niños que nacían en un país y no se les permitía ni siquiera reconocer su existencia, porque son personas que quedan prácticamente como si no existieran en un país. Y eso les afecta en todos los aspectos de su vida. Pues ella habló sobre ese tema y precisamente hablaba sobre el caso que tenían, que habían tenido que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado no quería, insistía en negarle el registro a estas niñas que ya eran niñas adolescentes, digamos. Así que ella pidió ayuda y yo siendo estudiante de la Escuela de Derecho, ella pidió lo que se llama amicus, que son como personas que están interesadas en dar su opinión a la corte y presentan escritos a favor de una parte u otra. Eso existe en todos los tribunales, por lo general, los tribunales de alta jerarquía, a nivel internacional también, y ella pidió esa ayuda. Yo fui a la Escuela de Derecho, hablé con los profesores que se suponía que sabían de estos temas internacionales, les pedí ayuda porque yo era una estudiante, no sabía ni las reglas ni nada. Y pues para hacer el cuento largo, corto, no recibí una respuesta concreta de ningún profesor o profesora interesados en ayudar. El caso simplemente yo no pude ayudar aunque quería. Pero en ese momento digo que me marcó porque yo decidí ahí, yo dije no, esto a mí no me vuelve a pasar. Si yo quiero defender y quiero trabajar por los derechos, yo voy a aprenderlo. Yo esto voy a saber cómo hacerlo y no voy a depender de otra persona para que me diga cómo hacer la cosa. Me gradué y al tiempo fui a hacer una maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Aprendí. Y me di cuenta que era más sencillo de lo que yo me imaginaba. Claro, había que saber unos mínimos, pero aprendí y decidí que me iba a dedicar a defender derechos humanos, a utilizar el conocimiento que tenía para hacerlo. Y desde ese momento comencé y no he parado, ¿verdad?, de hacer investigación
de violaciones de derechos humanos en distintos países y acompañar a víctimas de derechos humanos y sus familias en muchos casos terribles de violaciones de derechos. Entonces, lo irónico de esto, o lo particularmente hermoso de esto, es que a los años de haber conocido a Sonia y de ser contratada por este bufete que se llama el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, adivinen quién fue mi clienta, Sonia Pierre. Me tocó trabajar con ella en el proceso de implementación de esa sentencia internacional y en un proceso de protección a su vida porque continuaba viviendo en riesgo. Así que se cerró ahí como un círculo, ¿verdad? Y continué trabajando con este tema. Esa es mi historia personal. Ay, súper fuerte. Y No te oyes porque están... perdóname, sumamente impactante. Yo creo que no muchas personas tienen la capacidad de ser movidos, ¿verdad? Para actuar de una manera. Yo creo que esa relación que tuviste y el círculo entero que diste, ¿verdad? Es sumamente especial. Y gracias por compartir. Nuevamente, el espacio está abierto en confianza. Pueden hacer múltiples preguntas, una pregunta, 0 preguntas, no hay problema. Gabriela, si quieres hacerla tú, te puedes ir y hacerla directamente. En confianza, aquí no hay que... Okay, está bien. Gracias, Ahora, Gabriela. sí, nada, pregunta, yo, ¿verdad? Acabo de entrar a la Escuela de Derecho de la UPR, estoy, ¿verdad? Lista para empezar ahora en agosto, entonces, la pregunta era, pues, o sea, me movió también mucho lo que estaba describiendo, y son temas que me interesan, como dije en el chat también, mi novia es dominicana, así que, pues, me he enterado un poco de las cosas que pasan allá y también pues viendo su experiencia aquí en Puerto Rico, que él está con una visa, pero aún así pues hay discriminación, hay hostigamiento, él, o sea, viajamos por primera vez dentro de la pandemia hace unas semanas y o sea, en el aeropuerto tuvimos unos momentos tensos, tú sabes, que estaban cuestionándolo, nos separaron, como que dijeron, no, tú entra primero y después hablamos con él. Que nada, que sí, que me toca a mí también bastante profundo todo esto. Entonces, ¿qué nos recomienda, verdad, a nosotros, estudiantes de Derecho, que nos interesan estos temas, y que si hay posibilidades de internados o trabajo en el Instituto Caribeño de Derechos Humanos o alguna otra organización en Puerto Rico con la que podríamos trabajar? Gracias, Gabriela. Quiero aclarar también, Gabriela entró a la YUPI, así que ella está bien pompeada, que va a su primer año ahora a la YUPI también. Así que Pues Gabriela, gracias por tu pregunta y por compartir tu experiencia. Sin duda, yo no hablé hoy aquí sobre el discrimen en Puerto Rico porque creo que ustedes han estado hablando bastante sobre esos temas, pero sin duda alguna, lo que estás diciendo es una gran verdad. En Puerto Rico hay un discrimen institucionalizado, ¿verdad? Y de ese tema también podemos hablar en detalle, ¿verdad? El discrimen contra las personas migrantes en nuestro país, tanto por el discrimen estatal local como por el discrimen impuesto por los sistemas federales en nuestro país. Así que ocurre en los dos ámbitos. Mira, hay distintas organizaciones locales que trabajan con los temas específicamente de protección de migrantes. Yo te diría que en el caso de la comunidad dominicana, alguien que ha estado siempre adelante en ese tema, en la lucha, y que también brinda acompañamiento legal, es el Centro de la Mujer Dominicana. Ahí lo está dirigiendo Romelinda Grullón. Desde hace muchísimos años ya fundó esa organización, y es sin duda una de las organizaciones más importantes en el tema de protección de mujeres migrantes y específicamente también mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Así que yo te recomendaría trabajar con ella, ¿verdad? Si es un tema que te interesa, el tema de la protección de los derechos humanos de las comunidades migrantes en Puerto Rico. Esto no es la única, claro que también está
sociedades de libertades civiles, la American Civil Liberties Union, la ACLU, que también trabaja en el acompañamiento a poblaciones migrantes que enfrentan violencia policial, ¿no? Hay otras organizaciones que no necesariamente se concentran en el tema de migrantes, pero que es parte del trabajo que realizan, como por ejemplo Kilómetro Cero, que trabaja específicamente en la investigación de casos de violencia policial, incluyendo la violencia contra grupos minoritarios, raciales y migrantes. ¿Quién más? Hay varias organizaciones. En el caso del Instituto Caribeño de Derechos Humanos también hemos recibido, por ejemplo, becarios, fellows de distintas universidades. No es todo el tiempo que los recibimos porque el instituto está dentro de la Universidad Interamericana, entonces trabaja más directamente con el programa clínico de los estudiantes de la Universidad Interamericana en la Escuela de Derecho, pero eso no quita que puedas venir como becaria en algún momento, probablemente para tu segundo año, después de haber estudiado Derecho Internacional, porque el instituto se concentra mayormente en el litigio internacional de derechos humanos. Así que las que te mencioné trabajan más a nivel local, ¿verdad? Y nosotros trabajamos más con las intervenciones que ya necesitan ser a nivel regional o internacional. Y si quieres, Diego puede pasarte mi número en mi email y nos encontramos, nos tomamos un café, ¿verdad? Con seguridad y distanciamiento. O un Zoom y después o un Zoom, por café y y que todo estés eso. cansada de los Zoom ya. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Si alguien tiene alguna otra preguntita, en confianza. Si no hay más. Sí, Ángel, saludo. Yo tengo una duda. Por ejemplo, bueno, antes que nada quería agradecerle porque me parece muy significativo todo lo que nos comparte el día de hoy. Pero me quedé con una duda sobre cómo, bueno, y quería agradecer porque cómo fuiste tejiendo como la historia personal, ahora con la última pregunta que te hizo Diego, me parece muy importante siempre hablar justo desde lo personal, al final de cuentas lo personal es político, cómo desde la historia personal nos vamos vinculando con la macropolítica, ¿no? En términos de derechos humanos, y a mí me parece siempre muy bello escuchar eso porque también se teje con lo que uno se dedica a esto, ¿no? Y la pregunta como muy clara era, ¿cómo es que se siguen los pasos o cómo funciona los pasos o cómo serían los pasos, por poner un ejemplo, si alguien está siendo violentado en términos de derechos humanos o de derechos internacionales, que ahora la verdad es que me quedó muy claro cuando hiciste la diferenciación, si alguien está siendo violentado en términos de derechos internacionales o derechos humanos, ¿cómo es el paso para que el caso llegue a la Corte Interamericana, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo que trabajo en reclusorios en la Ciudad de México, yo me hago la pregunta sobre cómo si alguien está teniendo, le están ejerciendo cierta violencia dentro de un reclusorio y evidentemente no está teniendo un cuidado de sus derechos humanos y al mismo tiempo hay una ignorancia en torno al tema, ¿cómo sería los pasos a seguir para poder que el caso sea atendido en la Corte Interamericana? Esa es como mi duda. Sí, hay todo un curso sobre ese tema en específico, pero voy a tratar de resumirlo. Ángel, de hecho tú estás en la Ciudad de México, me dices. Sí. Okay. Claramente hay varios casos de México hay bastantes casos de México, pero hay algunos que han sido, han sentado precedente internacional, como no sé si conocen el caso de Campo Algodonero, el caso de ecologistas, el caso de Rosendo Cantú. Son casos muy importantes que se llevaron precisamente porque el Estado de México, ya sea a nivel distrital o federal, dejaron de atender una situación específica.
Pero para hacer el cuento largo corto, hay dos formas en que el sistema internacional, en este caso estoy hablando del sistema interamericano, que es el sistema regional. Hay sistemas internacionales de protección de derechos humanos que están bajo la sombrilla de Naciones Unidas y las cortes internacionales. Pero a nivel regional, en las Américas, hay un sistema específico que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, ese sistema tiene dos pasos o dos órganos. Uno es la Comisión de Derechos Humanos, que tiene 7 comisionados que toman decisiones sobre violaciones de derechos humanos en los países. Y el otro órgano grande es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya es la corte de mayor jerarquía en toda nuestra región. O sea, la última palabra la tiene esa corte, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Usted se supone que tiene que agotar los recursos que tenga a nivel de país. Así que si hay que hacer una querella, por ahí empezamos, ¿verdad? Se lleva la querella, ya sea la policía, se le da seguimiento, se presentan los recursos que sean necesarios en los tribunales si es que la policía se ha negado a hacer la investigación o a brindar la protección necesaria. Si las cortes se niegan a proteger esos derechos, entonces se pudiese ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está ubicada en Washington. Entonces se hace a través de una petición. Esa petición lo que usted hace es que presenta todos los hechos sobre lo que ha ocurrido y cómo el Estado se ha negado a atender esa violación de derechos humanos y a repararla. Si la comisión entonces entra en un proceso que es contencioso, quiere decir que es como una demanda internacional, lo que pasa es que el nombre es diferente. Es un proceso litigioso. El Estado tiene la oportunidad de responder e incluso tiene la oportunidad en muchos casos, esto ocurre después que usted ha pasado todo el proceso y tiene que llevarlo a la Comisión Interamericana, entonces estando allá, a ese nivel la cosa, entonces el Estado dice, pues vamos a sentarnos a hablar cómo podemos resolver esto y se llega a algún tipo de solución amistosa. Pero si eso no ocurre, entonces la Comisión Interamericana toma una decisión final y si encuentra violaciones de derechos humanos, puede decidir, en el caso específico de México, presentar entonces la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, ese sería el proceso regular contencioso, o sea, como de una demanda internacional. Hay otro proceso diferente a ese que también permite que usted pueda ir a esas instancias internacionales, a la Comisión Interamericana y a la Corte. Y es en los casos donde hay una violación que pone en peligro, ¿verdad? En una situación urgente que está ocurriendo al momento o que es inminente que va a ocurrir y que necesita ser detenida ya, ¿verdad? En esos casos hablamos de medidas cautelares. Estamos hablando de situaciones de una gravedad, ¿verdad? De una situación de gran urgencia y de alta gravedad. Usted pudiese presentarlo a la Comisión Interamericana sin tener que agotar ningún recurso necesariamente y la Comisión intervendría ordenando a ese Estado a detener esa violación de manera inmediata y a tomar unas medidas específicas. A nivel de Estado, nosotros a eso en Puerto Rico y en Estados Unidos hablamos de un recurso interdicto, que es como una orden de cese y desista, de detener la cosa. Esto, a nivel internacional, en la comisión se habla de medidas cautelares. Si teniendo medidas cautelares, el Estado insiste en continuar, ¿verdad?, con esas acciones de gravedad, de grave violencia contra una población, puede ser un grupo o una persona específica, la comisión puede entonces elevar esa solicitud a la Corte Interamericana, que en ese caso serían medidas provisionales. Lo otro que puede ocurrir es que el Estado sea denunciado ante la organización política de la región, que es la Organización de Estados Americanos, y se requieran entonces sanciones específicas tomadas por ese órgano regional, que ya ese es el brazo como político, ¿verdad?, para presionar a un Estado a detener una situación o atenderla de manera adecuada. No sé si te contesté, pero eso es un curso de derechos humanos de 6 meses.
Ya mismo empezamos a hacer los YouTubes con Anet y le montamos un website y ya mismo tenemos sus propios cursos disponibles. Yo espero haberte contestado, Ángel, o dejarlo un poquito más claro. Igual hay montones de recursos sobre estos temas que los puedo compartir. Sí, sí, la Y verdad. es como que súper resumido, porque hay muchos detalles, pero dime, Ángel, perdóname. No, que justo sí, me parece que a mí sí me lo deja muy claro. Más bien, el problema ahora en términos de nación, México, como que cuando pasan a este segundo plano de la Corte Interamericana o de pasar este llamado, más bien yo creo que es muy complejo en México, que desaparecen antes de que pase eso y cosas así muy complejas, ¿no? Pero la verdad me dejó muy claro como estas posibilidades. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel, por la pregunta. Perdóneme, nuevamente les doy las gracias a nuestra invitada. Yo creo que si no veo ninguna otra pregunta por aquí, creo que es el momento que nos despedimos. Perdóname, no sé si fui yo el eco mío o alguien dijo algo. No, fue mi eco. Ok, bueno, pues nuevamente, muchas gracias a la profesora Anet Martínez. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. La semana que viene tenemos un curso más antes del fin de semana de 4 de julio. Así que la semana que viene vamos a estar hablando de la intersección de religión y el abolicionismo con la profesora Torres, si no me equivoco, que ella da cursos de teología en Merrimack College en el estado de Massachusetts, que se me acercó y le interesa. No sin antes, nuevamente repito, le doy las gracias a todos ustedes por compartir y nuevamente a la profesora Anet Martínez. Si la quieren conseguir, la pueden conseguir en LinkedIn, en Facebook, con el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, o me llaman a mí y yo les digo dónde está. ¿Saben? Muchas gracias nuevamente por toda su atención y en cualquier momento, si tienen dudas, me pueden escribir durante la semana. Gracias y que tengan todos buenas noches. Adiós. Sí, buenas. Yo no sé.